Como ustedes saben, nosotros queremos dedicar tiempo a la palabra de Dios y vamos estudiando versículo por versículo para aprender lo que Dios nos dice, no solo en una parte de la Biblia, sino en toda la palabra de Dios. Pero primeramente quiero que me acompañen a orar dándole gracias a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, Señor, con nosotros. Por tu misericordia, Padre, que no nos deja. Por tu gracia, Señor, porque es por tu gracia que nosotros estamos aquí. Sabemos que no somos merecedores, pero tenemos tu gracia con nosotros, Señor. Te ruego que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad y que nosotros verdaderamente podamos entender tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a comenzar este estudio en 1 Timoteo y hoy solo vamos a ver los primeros 2 versículos. En sus Biblias ustedes van a encontrar que dice como título salutación. Y de repente nosotros podemos decir, pero de un saludo, ¿qué podemos aprender? Pero vamos a ver cuánto podemos ver y cuánto tenemos que tomar en cuenta nosotros la palabra de Dios. Cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, tenemos que entender que la palabra de Dios viene de la mente de Dios. Y la mente de Dios es mucho más grande, mucho más amplia que nuestra mente. Por eso somos nosotros los que tenemos que esforzarnos para lograr comprender la palabra de Dios. Esta carta, si ustedes han leído un poco la historia bíblica, se darán cuenta que Pablo, inicialmente un perseguidor de la iglesia, por la gracia de Dios llegó a conocer a Jesucristo y después de ser el perseguidor de la iglesia se convirtió en un evangelista, en una persona que llevó el evangelio de Cristo a la mitad de Europa, una gran parte de Asia. Fue una persona que recorrió el mundo conocido en aquel momento, lo recorrió y evangelizó la mayor parte que él pudo hacer. No sé qué hubiera hecho él si estuviera en nuestros tiempos, ¿verdad? Teniendo medios de transporte, teniendo internet, teniendo todos los medios que nosotros tenemos. ¿Cuánto hubiera alcanzado Pablo? Quizás él hubiera evangelizado el mundo entero. Con los recursos que tuvo en aquel tiempo, evangelizó casi toda Europa y parte de Asia. Entonces, es un gran ejemplo a seguir. Pero en el camino, cuando él iba haciendo sus viajes misioneros, él iba conociendo personas particulares, unas que le causaban mucha aflicción, pero habían otras personas también que les causaban mucho gozo. Y una de estas personas que le causaba mucho gozo era Timoteo. A tal punto que Pablo llegó a establecer una relación tan estrecha con Timoteo que es bonito ver cómo una persona en su dedicación al Señor puede llegar a desarrollar una relación tan estrecha, una relación tan cercana, tan personal. Y ahora Pablo está escribiéndole, o sea, en este momento que Pablo está escribiendo esta carta, Timoteo está en una comisión especial. Entonces Pablo le escribe a Timoteo, exhortándole y animándole para que él cumpla como se debe la comisión que ha recibido. El libro de 1 de Timoteo, 2 de Timoteo, Tito y Filemón son una sección de libros que se le ha llamado comúnmente como cartas pastorales. Y se le llama así porque el objetivo de las cartas es exhortar a las personas que están sirviendo a que hagan el servicio de una manera agradable al Señor. Es una exhortación para aquellos que quieren servir al Señor, para que lo hagan de la manera correcta. Ustedes saben que en nuestro ambiente, en nuestra sociedad, a raíz de diferentes formas en que hay muchas iglesias y cada iglesia tiene su forma diferente de realizar su servicio al Señor, que hay demasiadas preguntas en cuanto a cuál es la forma correcta o cómo yo debería servir al Señor. En esta carta de Timoteo y en 2 de Timoteo, en Tito, encontramos como un compendio de cómo debe ser una persona que sirve al Señor. ¿Qué cosas le son permitidas? ¿Qué cosas no le son permitidas? Y cómo nosotros podemos imitar a estos siervos y saber que si lo hacemos como lo hacían ellos, seguramente vamos a agradar al Señor en nuestro servicio. Ahora vamos a entrar en el texto. Sabemos que es una carta, digámoslo así. Esta es una carta con mucho sentimiento. Pablo ama mucho a Timoteo. Entonces cuando le escribe cada palabra,
es una expresión de amor para Timoteo. Y Dios estaba utilizando al apóstol Pablo para que esta carta sirviera también como un mensaje directo para nosotros. Así que nosotros lo deberíamos recibir de la misma manera que Timoteo lo estaba recibiendo de Pablo. Solo que nosotros lo deberíamos recibir como Dios hablando directamente a nosotros por medio de su palabra. Dice el versículo 1, voy a leer los dos versículos juntos. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces ese es el texto que vamos a estudiar hoy. Primeramente tenemos que notar algo, que lo primero que se hace en esta carta es identificar a la persona que está escribiendo el libro. Y este es uno de los libros que no tenemos que andar batallando por preguntándonos quién escribió el libro. ¿Por qué? Porque el remitente se identifica a sí mismo y sabemos que es Pablo. Ahora, cuando se identifica como Pablo, Pablo también se identifica a sí mismo de una manera especial. Y dice que él es un apóstol de Jesucristo. Ahora, este es un aspecto muy importante que nosotros tenemos que aclarar. Y es un aspecto muy importante para el estudio de la palabra de Dios. Pablo se llama a sí mismo apóstol de Jesucristo. Nosotros sabemos que en nuestro tiempo hay personas contemporáneas a nosotros que, al igual que Pablo, se hacen llamar a sí mismos apóstoles. O que de alguna manera hay otras personas que le han dado el título de apóstoles a ciertas personas. Ahora, Pablo se llamaba a sí mismo apóstol, pero ¿por qué razón Pablo sí podía llamarse apóstol? Primeramente, el mismo texto señala dos aspectos muy importantes. Cuando Pablo se señala a sí mismo como apóstol, primeramente está diciendo que es por un mandato que él recibió. No es por un anhelo de su corazón. No es que Pablo deseaba llegar a ser apóstol y que Dios se lo concedió. Esto todo lo contrario, ¿verdad? Pablo era un perseguidor de la iglesia que no deseaba servir a Jesucristo, pero vino Dios, tuvo un encuentro personal con él, y en ese encuentro personal, por medio de la obra de Cristo Jesús en la vida de este hombre, llegó a ser comisionado y llegó a ser delegado como un apóstol de Jesucristo. ¿Por mandato de quién? Por mandato, dice, de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo. Miren, en este pasaje tenemos en un solo versículo la mención de dos personas de la deidad, de dos personas de la Trinidad. Cuando se refiere primeramente, dice, de Dios nuestro Salvador, en ese caso se está haciendo una referencia a Dios Padre, y después dice, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Está haciendo una referencia directa a Jesucristo, Dios Padre y Dios Hijo. Y lo que está señalando es que el apostolado de Pablo es un mandato tanto de Dios Padre como de Dios Hijo, ¿verdad? Porque el texto dice, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. O sea, él está diciendo, los dos me han dado este mandato a mí. Entonces nosotros, a raíz de que hay muchas personas que se han autodenominado apóstoles, es necesario que nosotros comprendamos qué es un verdadero apóstol de Cristo Jesús. En esencia, la palabra apóstol se quiere decir enviado. O sea, toda persona que se le enviaba a hacer algo era un apóstol. Entonces, si decimos, voy a mandar a una persona a traer pan a la pulpería, diríamos que es un apóstol. Sí, bueno, por ejemplo, yo hace algunos momentos le dije a Renieri, ¿me podría ayudar a ir a traer pan a la pulpería? Entonces Renieri con mucho gusto me dijo que sí, y por eso pueden disfrutar de las semitas que están allá atrás. Entonces, pero en este caso podríamos decir que Renieri era un apóstol mío que tenía la comisión de ir y traer semitas, porque la palabra en sí, apóstol, se traduce directamente como alguien que ha sido enviado. Entonces, cuando hablamos del apostolado en el sentido que lo está señalando Pablo, no está señalando el sentido común de la palabra. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un mandato en Mateo capítulo 28, versículo 19, que dice, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones. En esencia, toda persona que es discípulo de Cristo
es enviado a cumplir una misión. En ese sentido, nosotros diríamos, todos aquí somos apóstoles, en el sentido de la palabra literalmente traducida como enviados. Todos hemos sido enviados por Dios a cumplir la misión de predicar el evangelio a todas las naciones, ¿verdad? En ese sentido, podríamos decir que somos apóstoles, pero por la mera traducción de la palabra. En este caso, Pablo no está haciendo referencia a sí mismo como un enviado, como son todas las personas, sino que se está identificando como una persona a la cual Dios le ha delegado autoridad en la iglesia, al punto que él puede hablar directamente como que estuviera hablando de parte de Dios. Y es que todo apóstol de Cristo podía hablar directamente como una persona que hablaba de parte de Dios, como un mensaje directo de Dios para la persona o para la iglesia que lo iba a recibir. Ese es el sentido en el que Pablo se identifica a sí mismo como un apóstol. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros quién es un verdadero apóstol? A raíz de que hay muchas personas que se llaman apóstoles, nosotros necesitamos poder identificar lo que es verdadero de lo falso. Yo ya les he contado esta historia varias veces. Cuando a una persona la quieren capacitar para que identifique billetes falsos, no le traen un montón de billetes falsos para que los examine y encuentre encuentre características de lo falso para poder identificar lo falso. Por el contrario, le dan el billete verdadero para que lo conozca perfectamente, y después de conocer el billete verdadero puede identificar el falso. ¿Por qué? Cualquier billete que no es conforme al verdadero es falso. Entonces nosotros no vamos a empezar a señalar características del apóstol falso. Nosotros necesitamos conocer las características del apóstol verdadero, y cuando nosotros conocemos las características del apóstol verdadero, cualquier persona que se haga llamar apóstol pero que no esté de acuerdo a estas características, entonces diríamos que es falso, ¿verdad? No importa lo que presuma la persona, es un apóstol falso, no es alguien verdadero. ¿Por qué hablamos de apóstoles falsos? Esto no es algo nuevo. Si ustedes me acompañan a leer en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 12 al 15, vamos a ver que el hecho de que hayan apóstoles falsos o personas que se autodenominan apóstoles no es exclusivo de nuestro tiempo. Dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 12, dice: mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea que la existencia de personas que se autodenominaban apóstoles de una manera falsa ha existido desde los inicios de la iglesia y sigue hasta nuestros tiempos. Entonces, por eso es necesario que nosotros podamos conocer a los verdaderos apóstoles de Cristo. Entonces, ¿cómo identificamos a un verdadero apóstol de Jesucristo? Lo primero que tenemos que entender es que un verdadero apóstol de Jesucristo, la primera característica que tenía es que era una persona nombrada directamente por Cristo Jesús. O sea, no hay ninguna persona que pueda venir a alguien a decirle: usted va a ser apóstol o usted va a cumplir ciertos requisitos para llegar a ser apóstol. No hay escuelas de apostolados, eso no existe. El único que podía designar apóstoles era Cristo Jesús. ¿Cómo lo sabemos? De entrada, cuando vemos en Lucas capítulo 6, versículo 23, es el momento donde Jesucristo escoge a sus apóstoles. Lucas capítulo 6, versículo 13, Dice: y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Recordémosles que en el inicio del ministerio de Jesús habían muchas personas que seguían a Cristo y que eran discípulos de Cristo, pero Cristo no denominó apóstoles a toda persona que le seguía, sino que únicamente determinó como apóstoles a 12 personas de los que en aquel momento le seguían. O sea, no todas las personas están llamadas a ser apóstoles. Ahora, un aspecto muy importante: Jesús llamó a apóstoles a estas personas no al finalizar su ministerio, sino cuando estaba comenzando su ministerio. En ese momento estas 12 personas estaban llenos de egoísmo,
de rebeldía, de envidia, de orgullos, y eran personas que todavía no habían sido formadas por Jesucristo. ¿Qué nos enseña eso? Que el apostolado no es algo que se gana en la medida que una persona va aumentando su virtud. Porque hay personas y hay iglesias que así lo profesan, ¿verdad? Que la persona va aumentando, va conociendo más la palabra de Dios, se va haciendo un mejor orador, va creciendo en el ministerio y llegó el punto en que se convirtió en un apóstol. Pero miramos que los apóstoles de Cristo no fueron nombrados por capacidad, ni fueron nombrados por logros ministeriales. Fueron nombrados porque Cristo pasó toda una hora, toda una noche orando, y cuando Él descendió, después de haber estado en la presencia del Señor, Él designó a 12 personas. Obviamente esto nos indica que Dios Padre, así como Pablo decía que por mandato de Dios nuestro Salvador y Jesucristo, estos 12 apóstoles era igual. Jesús pasó orando con el Padre una noche completa, y después vino Él y escogió a aquellos con los que estaban de acuerdo con el Padre, que se iban a convertir en apóstoles, ¿verdad? No por capacidad, era por propósito, porque Dios quería hacer algo por medio de ellos. Entonces, de todos los discípulos, Él designó a 12. Entonces, la primera característica de un apóstol verdadero de Cristo es que es nombrado directamente por Jesús. Ahora, otra de las características que tiene un apóstol verdadero de Cristo Jesús es que aparte de ser nombrado por Cristo, también era capacitado directamente por Cristo Jesús en persona. Así como estos 12 apóstoles. Sabemos que de los 12 apóstoles originales, uno se convirtió en un traidor y dejó vacante el puesto del apostolado. Y la Biblia nos enseña, y Pablo dice que él fue nombrado apóstol de Jesucristo. Entonces, si miramos en el apostolado de Pablo, nos damos cuenta que aunque Pablo no estuvo figurando entre los 12, cuando estuvo el ministerio terrenal de Jesús, no obstante, Pablo también fue discipulado directamente por Cristo Jesús. Y eso lo podemos ver, si me acompañan a leer 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, que es un versículo donde Pablo está defendiendo su apostolado ante la iglesia. 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, dice, no soy yo apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor, pero una de las características esenciales que está señalando Pablo para defender su apostolado es: no he visto yo, no he estado cara a cara con el Señor Jesucristo. Y de hecho, en 1 Corintios capítulo 15, cuando Pablo está señalando que Cristo, después de resucitado, apareció a muchas personas, dice en el versículo 8, 1 Corintios 15, 8, dice, y al último, cuando habla de las apariciones que Cristo tuvo, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Miren, cuando dice Pablo, al último que se le apareció Cristo, él está señalando la última persona con la que Cristo conversó antes de irse a morar permanentemente allá en el cielo, al lado del Padre, esperando el momento en que va a venir por nosotros. Entonces, por lo menos ya tenemos dos características. Una es que tenía que ser elegido personalmente por Cristo Jesús, y la otra es que tenía que haber presenciado a Cristo Jesús de una manera corporal, personalmente, ¿verdad? Ahora, con solo esas dos características, podríamos hacernos una pregunta. ¿Es posible que en estos tiempos exista un apóstol? ¿Es posible que hoy esté viva una persona que haya visto a Cristo Jesús cara a cara y que haya sido discipulado personalmente con Cristo Jesús? Pues con solo esas dos características bíblicas sabemos que cualquier persona que se autodenomine o se le llame apóstol en este tiempo, no es cierto. Ahora, solo para afirmar algo, quiero que miremos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Apocalipsis 21, 14. Está señalando, es una visión de la Nueva Jerusalén. Y dice el apóstol Juan, que estaba escribiendo en ese momento,
Dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Okay, ¿cuántos apóstoles verdaderos hay del Cordero, de Cristo Jesús? 12, ¿verdad? Un cimiento para cada apóstol. Así que si en este momento alguna persona afirma o asume ser un verdadero apóstol de Cristo Jesús, tendría que pelear el nombre del puesto con Pablo, con Pedro, con Juan y con cualquiera de los otros de los 12 apóstoles, ¿verdad? Porque en ese lugar solo hay chance para 12 nombres, lo que nos enseña que solo han habido verdaderamente 12 apóstoles designados directamente por Cristo Jesús, o sea, 12 apóstoles verdaderos de Cristo, no más, solo 12. Y esos 12 apóstoles de Cristo tendrían que haber visto personalmente a Cristo Jesús y tenían que haber sido capacitados y discipulados directamente por Él. Así que con estas características de lo verdadero, somos capaces de identificar lo falso, ¿verdad? Entonces, después de hoy, sé que con propiedad podríamos hablar con cualquier persona que señale o nombre o mencione que cierta persona es apóstol, y nosotros tenemos la suficiente argumento bíblico para decirle, mire, estudiemos bien la palabra de Dios y démonos cuenta quién es un verdadero apóstol de Cristo Jesús. Ahora, algo importante que Pablo entendía muy bien, y si volvemos a leer en 1 Timoteo capítulo 1, es que cuando Pablo habla del apostolado, él entiende que el apostolado es un mandato, no es un puesto. El apóstol no era alguien que alcanzaba una posición especial en la iglesia, era más bien alguien que había sido comisionado para llevar una tarea específica. De hecho, los apóstoles fueron los que la pasaron peor en la iglesia. Cada uno de ellos murió de una forma difícil, trágica y con sufrimiento. Pero por su comisión y por su mandato, era necesario que ellos terminaran su vida de la forma en que lo hicieron. Saben, era Dios Padre y Dios Hijo diciéndole a esas personas, usted va a ser un apóstol, usted va a transmitir la palabra que yo le dé, usted va a establecer el fundamento de la iglesia y usted también va a terminar dando su vida por mí, como una evidencia de que verdaderamente es un apóstol de Cristo. El que recibía el apostolado sabía que estaba puesto para entregar su vida por Cristo, no para esperar y no anhelar una posición y no para ser exaltado de las demás personas. Pablo decía, nosotros estuvimos entre ustedes como servidores, nos poníamos a su servicio. Él estaba totalmente entregado al servicio del evangelio en la iglesia y era el servidor de las personas. No llegaba a una iglesia esperando ser servido, no llegaba a una iglesia esperando que le tuvieran una silla bonita al frente, no quería una posición ni un lugar especial en la iglesia. Él entendía algo, él estaba para servir. Tal como Cristo vino, decía él, yo he venido para servir, no para ser servido. El apóstol entendía lo mismo, había sido enviado por Cristo Jesús para servir, no para ser servido. Ese era Pablo, el apóstol. Ahora, cuando se refiere a Timoteo, también a Timoteo lo señala de una manera muy especial. Dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Cuando Pablo señala a Timoteo como un verdadero hijo, eso nos hace entender por simple lógica que hay personas que también son falsas en la iglesia, que hay personas que profesan piedad, que hay personas que profesan tener fe en Cristo Jesús, pero en realidad es vacío su corazón, no es verdadero. ¿Por qué no es verdadero? Porque el verdadero apóstol de Cristo, el verdadero discípulo de Cristo, aquella persona que le podríamos decir que es un verdadero hijo en la fe, es una persona que está caminando e imitando a Cristo. ¿Y por qué imita a Cristo? Porque también está imitando a la persona que le ha engendrado espiritualmente. Si leemos algunos pasajes en 1 Corintios capítulo 4, versículo 17, si me acompañan a leer ahí en 1 Corintios 4, 17, vamos a ver algunos señalamientos que hace Pablo con respecto a Timoteo. Dice 1 Corintios 4, 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en
en todas partes y en todas las iglesias. Miren, decía Pablo sobre Timoteo, él es mi hijo amado y fiel en el Señor. ¿Por qué Pablo podría decirle verdaderamente un hijo? Porque sabía que Timoteo era un hombre fiel al Señor. Si vemos ahí mismo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 10, 1 Corintios capítulo 16, versículo 10, dice: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. O sea, Timoteo era un verdadero hijo de Pablo, porque verdaderamente hacía las cosas de la misma manera que las hacía Pablo. En 2 Corintios, vamos a leer primero Romanos 16, 21. Vamos un poquito atrás en la Biblia. Romanos 16, 21. Dice en la salutación final, en la carta a los romanos, dice Pablo: os saluda Timoteo, mi colaborador. Y menciona a otras personas, ¿verdad? Pero ¿cómo señala a Timoteo? Como un colaborador, como alguien que andaba con él al pie de la batalla, ¿verdad? Él, alguien que estaba firme sirviendo al Señor junto con Pablo. Y en 2 Corintios capítulo 1, versículo 1, en 2 Corintios capítulo 1, versículo 1, dice Pablo, en la salutación a la iglesia dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto. Miren, aquí hay una cosa muy, pero muy importante. Pablo en esta salutación se señala a él mismo como un apóstol, pero a Timoteo lo señala como a un hermano. A pesar de que Timoteo había llegado a hacer la obra de Cristo igual que Pablo, o sea que había llegado a un nivel de madurez que podía reflejar a Pablo, en ningún momento él presumió ni ostentó, ni nadie lo designó como un apóstol, aun cuando él hacía la misma obra que Pablo. Él se le llama un hermano, un fiel ministro, pero nunca se le llama apóstol. De hecho, en ninguna parte de la Biblia hay ninguna instrucción de cómo denominar a una persona apóstol. Hay instrucciones para denominar diáconos, ancianos, pastores, servidores, y cualquier persona que va a servir en el Señor. Hay características y condiciones para poder que la persona tenga ese privilegio, pero en ningún momento se señala que alguien puede llegar a ser apóstol de Jesucristo. De hecho, cuando Pablo dice, cuando escribe la carta al libro de Gálatas, él dice y narra su vida, cómo fue su vida, que llegó a la iglesia, que estuvo con Pedro y con Juan, y dice, y con Santiago, el hermano de Jesucristo, el hermano de nuestro Señor, dice, un medio hermano en la carne, ¿verdad? Un hijo de María y José. Y cuando habla, dice, señala a los apóstoles, dice a Pedro, y señala a Juan como apóstol, pero a Santiago, a pesar de que dice que era columna de la iglesia. O sea, Santiago en el inicio de la iglesia era un pilar de la iglesia, era una de las personas más importantes en la iglesia, y nunca se le llegó a llamar apóstol, aún siendo una de las personas más importantes de esa iglesia original que se fundó allá en Jerusalén. O sea, no es por méritos, el apostolado nunca ha sido por méritos, ha sido por propósito y mandato de Jesucristo directamente. Ahora, yo quisiera aprovechar para hacer un paréntesis aquí. Pablo tenía a Timoteo, un hijo en la fe, un verdadero hijo en la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo había hecho la labor primeramente de evangelismo y luego la labor de discipulado, al punto que Timoteo fue formado para ser una persona que podía replicar la obra de Pablo al pie de la letra, como decimos nosotros. Entonces hay dos preguntas para nosotros. ¿Tenemos nosotros un Timoteo, una persona que esté aprendiendo de nosotros cómo servir al Señor? ¿Estamos invirtiendo en alguien para que reproduzca lo que nosotros estamos haciendo para el Señor? Así como Pablo invirtió en Timoteo para que reprodujera su ministerio. Eso nosotros nos deberíamos preguntar, y si no lo estamos haciendo,
necesitamos hacerlo. La otra pregunta es, ¿somos nosotros un Timoteo? ¿Hay una persona que nos está discipulando? ¿Hay una persona que nos está capacitando? ¿Hay una persona que está esforzándose para que nosotros nos convirtamos en un mejor discípulo de Cristo, en una persona que va a servir al Señor de una manera más fiel? Entonces nosotros tenemos que estar en las dos posiciones, ¿verdad? Según la medida de la fe, según la madurez que nosotros hemos alcanzado. Tenemos que ser tanto Pablo en el sentido de ser personas que discipulan, y tenemos que ser Timoteos en el sentido de ser personas que están bajo discipulado. Nosotros siempre debemos estar bajo discipulado y deberíamos esforzarnos en estar siempre discipulando a otra persona, ¿verdad? Es decir, es una escalera. Aquella persona que ha crecido más en la fe necesita invertir en los que van atrás de él, en los que están madurando, y estos necesitan invertir en aquellos que van recién nacidos espiritualmente, por decirlo, ¿verdad? Pero cada uno necesitamos seguir avanzando, no porque queremos llegar a ser apóstoles, es porque queremos que la obra del Señor siga creciendo. Entonces, para ir concluyendo, en el versículo 2, cuando se hace la salutación a Timoteo, Pablo desea 3 cosas para Timoteo. La primera es gracia, la segunda misericordia y la tercera es paz. Cuando Pablo desea gracia para Timoteo, lo que le está diciendo es: yo anhelo, Timoteo, que la gracia, que el favor de Dios esté contigo todo el tiempo. Es decir, que tú no te tengas que guiar, que tú no te tengas que dirigir por tu propia prudencia, sino que Dios mismo te esté dirigiendo cada día, que la gracia del Señor esté contigo, que puedas ver la mano de Dios dirigiéndote cada día. Eso es gracia, el favor de Dios obrando en nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo deseaba para Timoteo, ¿verdad? Deseo que el favor de Dios esté contigo todos los días. Y aparte de ese favor de Dios, dice que anhela para él misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es aquel trato de Dios que no nos paga conforme a nuestras obras. Si Dios nos pagara conforme a nuestras obras, lo que recibiríamos es muerte. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pecado. La Biblia dice: todos hemos pecado, todos nos hemos descarriado, a una nos hemos alejado del Señor. Dice: todos por igual nos hemos apartado de nuestro Dios. Y si Dios nos tratara no con misericordia, lo que recibiríamos sería su justicia, pero con severidad. Inmediatamente el castigo de Dios a nosotros por causa de nuestro pecado. Pero Pablo le dice a Timoteo: anhelo la misericordia de Dios para ti. Que cuando peques, te arrepientas y puedas ver la gracia de Dios, que puedas ver cómo Dios te perdona a pesar de haber pecado. Y lo tercero que le desea es paz. Pero no cualquier paz, no paz como se ve en el mundo, que es la ausencia de conflictos, sino más bien aquella paz que le decía Pablo a los filipenses, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz en la que una persona puede estar en la mayor turbulencia, en el peor momento de su vida, pero con la plena certeza que Dios lo está guardando, con la plena certeza que Dios tiene control de su vida y por eso puede tener paz. Entonces Pablo anhela para su amado hijo Timoteo que el favor de Dios esté con él, que la misericordia de Dios lo acompañe siempre y que él pueda gozar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿De parte de quién dice? De Dios, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí tenemos otra de esas verdades grandes. En nuestra relación con Dios Padre, según Juan 1:12 dice que Él nos ha adoptados para ser hijos suyos. Cuando le recibimos a Cristo y nos convertimos en hijos de Dios. Pero al mismo tiempo, cuando recibimos a Cristo, nos convertimos en esclavos de Jesucristo. Y esa es nuestra relación con Dios. Con respecto a Dios Padre, somos hijos y Él nos trata como hijos y Él nos provee, nos cuida tal como un padre cuidaría a su hijo. Pero con respecto a Cristo Jesús, somos sus siervos. Estamos a su servicio. No es Cristo a nuestro servicio. Es Cristo el Señor, nosotros sus siervos. Por tanto, nosotros no vamos a imponer nada a Cristo Jesús que Él haga por nosotros.
No podemos imponerle nada a Cristo, porque si nosotros le imponemos algo a Cristo, nos convertimos nosotros en el Señor y Él se convierte en el siervo, ¿verdad? Y no puede ser así de ninguna manera. Cristo Jesús es el Señor. Él es el que manda, Él es el que gobierna y nosotros simplemente tenemos que acatar sus mandatos. Pero Jesús decía algo: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿verdad? Cristo no nos quiere poner una carga que nosotros no podamos llevar. Él sí nos va a exigir obediencia, pero nos va a dar el poder para obedecer todo aquello que Él nos pida. O sea, Él nos va a dar el poder para que verdaderamente seamos personas fieles a nuestro Señor Jesucristo y unos hijos ejemplares de nuestro Dios Padre. Tenemos que convertirnos en hijos que reflejen al Padre y tenemos que convertirnos en siervos que reflejen a nuestro Señor. Siervos ejemplares, hijos ejemplares. Nuestro Dios tiene cuidado de nosotros y nuestro Señor nos adquirió con su sangre. Dios nos ama, Dios nos anhela a cada uno de nosotros y Él va a venir un día por nosotros, pero por el momento nuestro compromiso es convertirnos en hijos obedientes y en siervos fieles de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta carta vamos a aprender cómo ser verdaderos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Qué cosas le importan a nuestro Señor para que nosotros las cumplamos y qué cosas no le agradan a Él para que nosotros evitamos caer en esos errores. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios fuerte, poderoso, grande en misericordia, tardo para la ira. Sabemos que tú has dado tu favor para con nosotros, Señor, que tu gracia ha sido con nosotros. Lo sabemos porque Cristo Jesús vino a morir en una cruz por nosotros y pagó por nuestros pecados. Y que por su sacrificio nosotros hemos sido salvados de la ira que vendría a nosotros por causa de nuestro pecado. Pero no queremos seguir viviendo nuestra vida como que no tuviéramos un Dios santo y como que Cristo no gobernara sobre nosotros. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos a obedecerte. Ayúdanos a vivir de una manera digna del llamado que hemos recibido en Cristo Jesús. Gracias por salvarnos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.